Ari, ¿me ayudas a pasarla? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que son los criterios de diagnóstico de fibrilación auricular. Siguiente, por favor. La presente revisión se hizo tomando en cuenta las guías de revista española de cardiología, en la revista argentina y una actualización de la revista colombiana de cardiología. Siguiente. La fibrilación auricular es la arritmia más común, sostenida, afecta entre el 1 a 2% de la población y va aumentando de manera exponencial en los últimos 50 años. Estudios recientes documentan una prevalencia de la fibrilación auricular que ha aumentado desde el 0,5% en menores de 50 años hasta del 5 al 15% en mayores de 80 años. A nivel mundial o global es mucho más frecuente en hombres y al pasar de los años se equipara entre en los dos géneros. Al día de hoy es considerada como una pandemia. Siguiente, por favor. De la presentación clínica, la más frecuente, la presentación de la fibrilación auricular asintomática es la más frecuente. Se diagnostica en pacientes con marcapaso o monitoreo continuo. Y está asociada a una disminución de la calidad de vida, eventos cardioembólicos, insuficiencia cardíaca o insuficiencia del ventrículo izquierdo y disfunción de la capacidad de realizar ejercicio. El manejo actual de la fibrilación auricular está centrado en el manejo de la sintomatología, disminución de la morbilidad por ACV, reducción de las visitas a salas de urgencia y hospitalizaciones relacionadas con fibrilación auricular. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, pues se menciona que a medida que las poblaciones se van haciendo en mayores, envejecimiento, se hace mucho más frecuente esta pandemia y que últimamente le ha cargado el tema, el título de epidemia mundial. Siguiente, por favor. La prevalencia mundial de la fibrilación auricular es de alrededor del 0,6% para hombres y del 0,37% para mujeres. En China hay una prevalencia del 0,65%. En Estados Unidos se menciona que del 3 al 6% de las personas la tienen FA y se prevé que para el año 2050 habrá una tendencia entre 6 a 16 millones de personas con esta enfermedad. En Europa la conducta es parecida. Para el 2010 habían alrededor de 9 millones y para el año 2060 se espera que se alcance la cifra de 14 millones. Siguiente, por favor. Con respecto a Latinoamérica, pues el panorama no es diferente. Se menciona que de 50.000 nuevos casos en la región se ubica entre las primeras 4 enfermedades cardiovasculares más comunes y es considerada como una epidemia por la OMS. En pacientes adultos mayores, 8 de cada 10 que padecen la fibrilación auricular tienen 65 años y se estima que para el año 2030 se incremente este porcentaje hasta un 70%. Siguiente, por favor. A nivel nacional, Colombia, la prevalencia pasó de 41 a 87 casos por cada 100.000 habitantes en el año del 2013 a 2017. Y a diferencia del comportamiento global, en Colombia la incidencia fue mayor en mujeres, en 52% de los casos, teniendo un comportamiento en hombres 1 por 0,9, perdón, en mujeres 1 y hombres 0,9%. Se dice que esto está relacionado más que todo con la hipertensión y la prevalencia de hipertensión en el género femenino. En regiones donde se ha determinado mayor incidencia de casos son las regiones de Antioquia, Bogotá, Caldas y Santander, donde existe una prevalencia de más del 50% de los casos por cada 100.000 habitantes. Siguiente. Como factores de riesgo tenemos edad avanzada, mayores de 65 años, hipertensión, diabetes, tabaquismo, alcohol, obesidad, sedentarismo, trastornos psicosociales, dislipidemia, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria.
Definición. ¿Qué entendemos entonces como la fibrilación auricular? Se dice que entonces es una taquiarritmia supraventricular con activación auricular descoordinada y por consecuencia hay una contractilidad de la aurícula de manera ineficiente. Electrocardiográficamente, ¿qué vamos a evidenciar? Va a haber un intervalo RR irregular para ver ausencia de la onda P y va a haber una activación a nivel de la línea isoeléctrica que la vamos a interpretar como una activación auricular irregular conocida como ondas F minúscula. Para determinar el criterio, o para diagnosticar la fibrilación auricular, tenemos un criterio 1B, que es la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones, o tomando en cuenta un trazo, una derivación de electrocardiográfica de al menos 30 segundos de duración y donde vamos a conseguir los criterios electrocardiográficos que ya mencionamos, que no existan ondas P, que las ondas R estén irregulares y todo esto en ausencia de trastornos auriculoventriculares. Esto nos daría un diagnóstico de FA. Siguiente, por favor. Además de esto que les acabo de comentar, digamos, el diagnóstico estándar es con el electrocardiograma. Hoy en día se toman en cuenta herramientas tecnológicas como lo pueden ser dispositivos portátiles, como lo pueden ser teléfonos, relojes inteligentes o aplicaciones móviles que hoy en día están avalados por sociedades científicas y nos ayudan a diagnosticar el diagnóstico de fibrilación. Siguiente, por favor. Entonces, tomando en cuenta el tiempo de permanencia de la fibrilación auricular en el paciente, tenemos varias clasificaciones, ¿ok? Entonces, en el paciente, independientemente del tiempo que la arritmia esté en el paciente, sino en el momento en que es diagnosticada, se denomina entonces fibrilación de primera vez. A este mismo, digamos, a este mismo paciente se le sigue haciendo, se le hace un seguimiento y si durante los primeros 7 días la fibrilación desaparece de manera espontánea o por intervención médica, se califica como paroxística. Si este mismo paciente después de los 7 días persiste con episodios de fibrilación auricular, independientemente que desaparezcan o no, se determina o se denomina como fibrilación persistente. A ese mismo paciente, si persiste por más de un año, cabe el término de persistente de larga duración. Ahora bien, si ya este paciente, tanto el médico como el paciente asumen que ya el ritmo de paciente, el ritmo de base es fibrilación auricular, se determina o se denomina como fibrilación permanente y se desiste en el tratamiento de cambiar el ritmo, tratamiento de ritmo y se determina entonces el tratamiento de frecuencia. Siguiente, por favor. La presentación clínica de estos pacientes, como les había comentado antes, muchos de los pacientes son asintomáticos. De hecho, se menciona entre el 50 y el 85% de los casos pasan desapercibidos, no sienten ningún síntoma. Y otro pequeño porcentaje de los pacientes pueden presentar síntomas de cosas muy leves como palpitaciones o cansancio, disnea, cosas un poco más intensas, dolor precordial, dolor torácico, deterioro en la clase funcional, mareos, trastorno del sueño y pueden presentarse hemodinámicamente inestables caracterizados por síncope, hipotensión sintomática, signos de IC aguda, edema agudo pulmonar, isquemia miocárdica o shock cardiogénico. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta que la mayor parte de los pacientes son asintomáticos y que de esos pacientes asintomáticos, el 10% causan ictus isquémico o intervención en la mortalidad cardiovascular, es importante hacer un cribado de la fibrilación auricular. De esto se menciona en las guías que existen dos tipos. Puede ser un cribado oportunista. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, el paciente que establecer puestos de control para pacientes en puestos de atención primaria, eventos comunitarios o droguerías, de manera que así como se le hace el seguimiento a la presión de manera aleatoria, pues en esos mismos centros hacerle el electrocardiograma a esos pacientes y determinar de manera fortuita una fibrilación auricular minimizaría muchos problemas para ese paciente. Y de manera sistemática, ya en pacientes en centros de salud que se le está haciendo seguimiento cardiovascular, solicitar regularmente electrocardiograma, especialmente a pacientes mayores de 65 años y que tengan factores de riesgo como los que ya mencionamos anteriormente. Independientemente que en los primeros electros pueda que los electros sean normales, es bueno repetírselo a 2 semanas, estos pacientes de alto riesgo,
porque puede que no en un primer electro salgan normales. Siguiente, por favor. Métodos de cribado de la fibrilación auricular. Pues, primero que nada, lo que es el examen físico, lo que normalmente hacemos, bien sea palpar el pulso o auscultar al paciente con tensiómetros digitales que hoy en día cuentan con la tecnología para determinar si el paciente tiene alguna arritmia. Durante la hospitalización, los monitores cardíacos de signos vitales nos van a dar el trazado cardíaco. Lo que les había comentado con dispositivos móviles como lo pueden ser los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes y algunos mucho más sofisticados que incluso ya pueden darnos el trazo. Los sencillos simplemente nos determinan, así como el monitor de tensión, que hay alguna arritmia, que el ritmo no está rítmico, y los más modernos ya nos pueden dar incluso el trazo del paciente. Y estudios solicitados con mucho más profundidad, digámosle así, pueden ser el Holter de largo plazo, se dice que más de un día, por lo menos de 48 a 72 horas, o un dispositivo como, ay, se me fue la palabra, o en monitores cardíacos implantables que duran mucho más tiempo y que nos pueden ayudar a determinar pacientes de alto riesgo. Aquí tenemos la incidencia, la sensibilidad y especificidad de todos estos métodos que les mencioné. Tienen alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar el cribado, la fibrilación con el cribado. Siguiente. Y lo que les comentaba, entonces, una vez que se hace este cribado a los pacientes, se beneficia el paciente. ¿Por qué? Pues primero vamos a prevenir que estos pacientes, un 10% de los pacientes que tienen la fibrilación auricular, evitar que tengan isquemia o alguna complicación producto de la fibrilación auricular. Esta arritmia, la fibrilación auricular, de continuar de manera silente en el paciente, nos va a traer remodelación de la aurícula de manera eléctrica y mecánica. Si se diagnostica y le colocamos el tratamiento adecuado, revertimos esto. Y también reducimos las visitas a las urgencias y los desenlaces adversos. Por otra parte, si no se hace un diagnóstico adecuado, sino que el paciente no tiene una fibrilación auricular, sino una taquicardia supraventricular que no tenga la incidencia de la fibrilación, vamos a causar en el paciente ansiedad, diagnósticos no acertados, vamos a sobremedicar al paciente y darle un tratamiento, exponerlo a un tratamiento que va a poner en riesgo su vida, como por ejemplo también la realización de arteriografías, revascularizaciones o daños renales por la aplicación de contraste. Siguiente. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a revisar unos electrocardiogramas. En este caso, aquí le puse comparativamente, este es un electrocardiograma que está en ritmo sinusal. Podemos ver en todas las derivaciones que existe la presencia de la onda P. Este es un ritmo sinusal, paciente normal. Siguiente caso. Fíjense acá, el intervalo entre los RR es irregular, no existe la presencia de onda R. Es un trazo de al menos 10 segundos de duración, debería ser un poco más largo para establecer el diagnóstico, pero esto ya nos hace suponer que es un paciente que presenta fibrilación auricular. Siguiente. Aquí la frecuencia está mucho más lenta, pero fíjense que en la línea isoeléctrica no se evidencia en ninguna de las partes del trazo la onda P, sino que hay una actividad eh, de actividad de la aurícula ineficiente, que en este caso la vamos a determinar como onda F. Siguiente. Y el último trazo, igualmente, también una fibrilación auricular, en la que trate muy rápido. Con mayor frecuencia, ventricular. Igualmente los RR están irregulares y en la línea isoeléctrica no se evidencia ninguna onda P. Listo. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su